Nos introducimos en el tercer capítulo. Utilizando este video manual, aprende y responde. Un video manual a través del cual, como sabéis, pretendemos hacer un resumen estratégico del capítulo y a mayores, pues ayudar a responder a las preguntas que formulamos en el test. Que nadie se asuste, este capítulo tercero es probablemente el más extenso y por consiguiente el que más preguntas tiene. Este capítulo tercero centra la atención sobre otras alternativas con las que nos podemos encontrar a Moodle y nuevas tendencias. Vamos allá. Bien, empezamos el capítulo centrando la atención sobre cuestiones generales y WordPress y nos preguntamos, por consiguiente, cuál es el fuerte de WordPress, ¿no? El punto fuerte. Bueno, pues básicamente lo que destacamos en el libro es que se trata de un entorno gráfico muy atractivo. Preguntamos también, bueno, qué programas son gestores de aprendizaje, son sistemas gestores de aprendizaje. En el libro hablamos de varios, pero en el cuestionario preguntamos cuál no es. Bueno, pues de todas las opciones, Office Mix, como sabéis, no es un sistema gestor de aprendizaje, es un programa para hacer videotutoriales. Y nos vamos a Edmodo. Preguntamos por qué decimos que Edmodo es un híbrido. La respuesta, bueno, pues imagino que la habréis adivinado por activa, pasiva y perifrástica. Se explica en el libro en múltiples ocasiones y es porque integra características de red social y de campus virtual al mismo tiempo, ¿no? Preguntamos también cuál es la diferencia entre CMS y LMS. Básicamente CMS se trata de un Content Management System, es decir, gestor de contenidos generalista, mientras que LMS es específico para actividades educativas, es decir, Learning Management System. Preguntamos también, así como cuestiones generales y antes de meternos en otras cuestiones como Edmodo, ¿cuál es la diferencia entre back-end y front-end? Bien, el back-end es la parte de atrás, es decir, es aquello que solo los administradores pueden visualizar, mientras que el front-end es aquello que ve todo el mundo. Una vez hechas estas cuestiones, nos metemos a hablar o hacer preguntas concretas de cursos creados con WordPress, ¿no? Y hacemos la cuestión como, por ejemplo, en un curso creado con WordPress, ¿se pueden crear grupos distinguidos de alumnado? Pues sí. Además, con la ventaja de poder llevar a cabo actividades diferenciadas para unos y a otros. Y a través de la página de entrada al curso, ¿tenemos acceso a sus contenidos y a la carpeta de documentos compartidos? Pues sí, también, así como a cualquier otro enlace. Bien, hechas estas preguntas iniciales, nos adentramos en Edmodo. Edmodo ocupa una parte también muy importante del capítulo y por consiguiente, bueno, pues el siguiente bloque de preguntas en el cuestionario está dedicado a Edmodo después de tratar fundamentalmente WordPress. La primera cuestión que hacemos es ¿cómo ha sido concebido Edmodo, ¿no? Bueno, pues es evidente que la respuesta es que ha sido concebido como una red social con posibilidades educativas. También nos preguntamos y hablamos de las insignias de Edmodo y nos preguntamos, bueno, pues cuál es la finalidad que tienen estas insignias. Es evidente que actúan como refuerzo positivo del alumnado, ¿no? Si nos planteamos por qué elegimos Edmodo frente a otros sistemas y por consiguiente cuáles son sus ventajas, pues es evidente que en el manual destacamos que la principal ventaja es la rapidez en la creación de un aula virtual con unos conocimientos muy básicos en informática. Es decir, cualquiera puede crear un aula con Edmodo y al mismo tiempo de una manera muy rápida. En 2 minutos ya hemos dicho que lo tenemos creado.
Y después, a mayores, tiene otra ventaja y que también responde a otras de las cuestiones siguientes, y es que con Edmodo no es necesario instalar ningún programa en nuestro servidor. Alguna pregunta así un poquito más complicada centra las cuestiones sobre, por ejemplo, el tema de las asignaciones. Esto pasa en Edmodo y nos lo encontraremos en otros sistemas de gestores de contenido, ¿no? Preguntamos las asignaciones de Edmodo, ¿qué son? Preguntamos si son lo mismo que las tareas en WordPress, y realmente sí. De hecho, asignaciones es la traducción literal del inglés assignment, que como sabemos significa tarea. Y para concluir con Edmodo, preguntamos por, bueno, pues, cuál es una de sus mayores propiedades ya en el uso en el aula, ¿no? Como herramienta educativa. Desde luego, una de las mayores propiedades que tiene es su facilidad para promover el trabajo colaborativo, como hemos dicho anteriormente y como se destaca también en el manual, ¿no? Bien, más cosas con las que concluimos todas las preguntas relativas a Edmodo. Ponemos diferentes opiniones de los autores, y uno de ellos es la hecha por Sáenz, Lorrain y Yoshiro, de 2013. Y algo que destacamos en el libro es que ellos nos dicen que el uso de herramientas TICs propician un trabajo colaborativo que fomentan la construcción del conocimiento. Vamos con las alternativas a estas dos grandes plataformas, WordPress y Edmodo. Preguntamos en el test si nuestras necesidades son básicas, ¿cuál es la plataforma por la que optaríamos? Bueno, pues es evidente, Google Classroom. Preguntamos si Google Classroom permite utilizar herramientas complejas similares a las lecciones, glosarios o cuestionarios de Moodle, y es muy evidente que no. Hemos dicho precisamente que Google Classroom para lo que sirve es para llevar a cabo operaciones muy básicas con herramientas muy sencillas, ¿no? Muy básicas. Y es por eso por lo que, y contestamos a otra de las siguientes preguntas, lo que hace Google Classroom es integrar herramientas que ya pertenecieron históricamente a Google, como puede ser Google Drive, Calendar o YouTube. Y estas son básicamente pues, las cuestiones que formulamos acerca de Google Classroom, ¿no? Entramos en la parte final. Entramos, como decimos, en la parte final del cuestionario y también del capítulo, adentrándonos en conceptos, estadísticas y futuros, es decir, conceptos básicos sobre alguno, como puede ser el blended learning, datos estadísticos para que nos hagamos una idea, bueno, pues de cómo se está usando a estos niveles y a diferentes niveles educativos las nuevas tecnologías, y por supuesto, bueno, pues qué perspectivas de futuro hay. Así es que empezamos hablando del concepto de blended learning, nos introducimos, como se prometió en el primer capítulo, pues nos introducimos con mayor extensión en este aspecto, ¿no? Y lo definimos utilizando pues, uno de los grandes referentes, que es Alemany, ¿no? Y esta es una de las preguntas que formulamos. ¿Cómo definía Alemany el blended learning? Bueno, pues lo define como aquel diseño docente en el que tecnologías de uso presencial y no presencial se combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. Dicho esto, nos metemos en diferentes datos, y aquí, bueno, pues hay preguntas que afectan, por ejemplo, a primaria y ESO, como puede ser cuánto se usa en España el aula virtual como apoyo a las clases presenciales según los datos del INTEF. La respuesta es, por supuesto, entre el 32% en primaria y el 58% en secundaria, mientras que, yéndonos a otros estudios a niveles de uso universitarios, pues sabemos que en el año 2016 hemos alcanzado nada menos que el 98%.
Pegamos un pequeño salto en las preguntas, volveremos luego a esas preguntas que cuestionan acerca del modelo de iniciación y el modelo radical y seguimos con los datos, con las estadísticas y perspectivas de futuro, ¿no? Otra de las grandes cuestiones que nos formulamos es, según los datos oficiales, cuál ha sido la evolución en el uso de los campus virtuales en entornos universitarios desde 2007 hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pues se ha pasado nada menos que del 5% que teníamos hace 10 años hasta hoy, que alcanzamos prácticamente el 100%, como hemos dicho. Estamos en el 98%. Un informe muy importante que ya citamos en el primer capítulo, el informe Johnson, marca determinadas tendencias, igual que el autor Salinas. Y la verdad es que nos parece importante destacarlos porque los dos apuntan en el mismo sentido. Y acerca de los dos hacemos sendas preguntas. El informe Johnson, ¿cuáles son las tendencias que marca? Bueno, pues son dos. Primero, el interés por medir permanentemente el aprendizaje y el aumento del blended learning, es decir, el aprendizaje semipresencial. Mientras que Salinas nos marca como tendencia el evolucionar desde campus virtuales tradicionales a nuevas fórmulas que permitan integrar aspectos de las redes sociales. Y es aquí donde, bueno, pues se le hace un guiño descarado a Edmodo. Vamos ahora con dos preguntas que había por ahí acerca del modelo de iniciación y del modelo radical. Preguntamos qué es lo que caracteriza al modelo de iniciación para integrar los campus virtuales en la enseñanza y, bueno, pues este modelo generalmente no ofrece oportunidades para la interacción o el diálogo, ni se suelen proporcionar recursos extra, mientras que el modelo radical lo que hace es formular un cambio de planteamiento total en el que hay una mínima instrucción del docente. Bueno, pues aquí está el capítulo más largo de todos los que nos encontramos y el que también tiene pues, una cantidad de preguntas más densa. Esperamos que este vídeo manual haya sido de vuestro interés.